Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer bloque del programa de hoy, nuestro invitado es Enrique Alemagni, que es presidente de Ford Argentina. Bueno, Enrique, la industria automotriz ha sido claramente un pilar del crecimiento de la economía argentina y el sector industrial en particular en los últimos años. Y ha venido creciendo tanto en ventas como en producción a tasa de 2 dígitos todos los años. ¿Cuáles son las perspectivas del sector para este 2012? Este va a ser un año de muy buen nivel de actividad. En términos de ventas en Argentina, creo que vamos a estar a un nivel similar al del año 2011, alrededor de 850.000 unidades. El primer trimestre está viniendo mejor, con un crecimiento alrededor de un 5%, pero creo que vamos a estar en el segundo semestre un poquito por debajo del año pasado, igualando la cifra. Y en producción, creo que también vamos a mantenernos o crecer un poco respecto al año pasado, con números superando los 850.000 unidades de producción. En 2011 estuvo alrededor de los 830.000. Sí. Así que va a haber un crecimiento, tanto en producción como en venta. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con las exportaciones? En las exportaciones de Argentina, el Ford también son dependientes fundamentalmente de Brasil. El mercado de Brasil se estima que va a tener un pequeño crecimiento, alrededor de 3.700.000 unidades. Y el mercado de Brasil es aproximadamente el 85%, 90% de las exportaciones. Así que por eso te decía que el crecimiento va a ser leve, porque también tanto el mercado argentino se va a mantener en números muy altos y el de Brasil va a tener un pequeño crecimiento. Es decir, y las exportaciones argentinas a Brasil van a crecer también en torno al 4 o 5%, como se espera que crezca el mercado brasileño, o pueden ser un crecimiento un poco mayor de las exportaciones argentinas. En general va a ser aproximadamente lo mismo que el crecimiento del mercado. En el caso particular de Ford, con el lanzamiento de la nueva pick-up, nosotros pensamos en crecer en participación de mercado en Argentina y en Brasil, así que esperamos una suba un poquito mayor a ese porcentaje. ¿Cómo va a evolucionar este año un tema que está en estos momentos muy discutido, que es el tema de la balanza comercial del sector, ¿no? Que es superavitaria en términos de unidades, pero muy deficitaria cuando se incluyen también las autopartes, con lo cual le da un saldo negativo al sector en su conjunto? Todo el sector está intentando mejorar la balanza, intentando hacer localizaciones de componentes, y creo que va a haber alguna mejora, sobre todo porque, como te comentaba, la industria se va a mantener en niveles similares, cosa que no había ocurrido por bastante tiempo, y esas acciones que están tomando van a reducir un poquitito el déficit, pero va a ser un proceso gradual, va a llevar bastante tiempo alcanzar un equilibrio, porque las inversiones requeridas son de largo plazo, y también hay una cuestión de escalas que es necesario analizar los proyectos con mucho cuidado para que sean rentables. Claro, es un proyecto que va a llevar tiempo, no es tan fácil, digamos, por una cuestión de escala, desarrollar todas las autopartes en la Argentina. Para el desarrollo del autopartismo se requiere una inversión acumulada de muchos años, se está trabajando en ese sentido, y es necesario alcanzar niveles de calidad y de competitividad de costos con los mercados más desarrollados, y hay commodities que nos va a costar más tiempo lograrlo. Claro, el año pasado creo que fue cerca de 8.000 millones de dólares el déficit en el sector autopartista, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo está la cuestión de costos? Creo que hace 1 o 2 años también, cuando nos visitaste en el programa, estabas preocupado por la evolución de los costos en la Argentina. ¿Seguís esa preocupación o crees que comparado con Brasil el tema hoy no es tan preocupante como antes? Es preocupante. Como te comentaba,
las exportaciones del sector están concentradas en Brasil y gradualmente fuimos perdiendo otros mercados que han tenido una menor revaluación de la moneda. El real se ha continuado revaluando y nos permitió compensar también la suba de costos en dólares en Argentina, pero estamos llegando a niveles complicados y que hacen muy difícil el proceso de localización de componentes. Así que pensando en el mediano plazo, es probablemente la preocupación más importante es lograr que los costos en dólares no continúen subiendo y poder compensar, si suben un poco, con acciones de productividad que estamos intentando implementar a lo largo de los años. Decías recién que se ha perdido presencia en otros mercados. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, en el caso de México, hemos ido perdiendo presencia. Nosotros continuamos exportando nuestra pick-up, pero en comparación con hace 4 o 5 años, donde Argentina era un exportador neto, ahora es un importador neto de importancia. Había exportaciones a Europa, había exportaciones a Medio Oriente. En el mercado de Chile también es cada vez más difícil entrar porque es un mercado completamente abierto, así que son muchos los mercados donde se ha ido perdiendo, pero también nos estamos concentrando en el Mercosur y en el crecimiento de las ventas en Argentina, lo que nos permitió compensar y seguir creciendo en producción. De todas formas, en Brasil los autos siguen siendo más baratos que en la Argentina, más caros que en la Argentina. Sí. ¿Crees que esta tendencia se va a mantener? Yo creo que por lo menos en los próximos 2 años se va a mantener. Se ha achicado la brecha, pero todavía pensando en que es un mercado común, Argentina tiene precios muy buenos en comparación con Brasil. Es cuestión de tiempo. Hay una tendencia, siendo un mercado común, ajustado por impuestos, a llegar en un mediano plazo a precios similares, en la medida que el mercado lo permita, pero todavía falta un tiempo para que eso ocurra. ¿Cómo vienen las negociaciones salariales para este año? Es decir, la mayoría de la industria automotriz, salvo una terminal, están con SMATA. Exacto. Y buena parte también de las autopartes también se dividen entre SMATA y UOM. ¿Cómo están viendo las negociaciones salariales para este año? ¿Qué esperan? Nosotros desde el año pasado llegamos a un buen proceso de negociación con SMATA, en donde estamos intentando proteger la continuidad, pero al mismo tiempo reconociendo los cambios en el poder adquisitivo que son necesarios para nuestros trabajadores, y estamos haciendo acuerdos trimestrales y sin ningún tipo de inconveniente, así que soy optimista en que vamos a seguir acompañando los movimientos de los precios y protegiendo el trabajo y al mismo tiempo el poder adquisitivo, ¿no? Entonces no había un inconveniente importante en ese aspecto. Una de las explicaciones del crecimiento del mercado automotor en la Argentina estuvo dado porque en los últimos años los salarios evolucionaron a una tasa mayor que la del precio de los autos. ¿Crees que esta tendencia se va a mantener en los próximos años, de los salarios creciendo por encima de lo que suben los autos? El año pasado y los últimos años ocurrió, y creo que este año va a pasar lo mismo. Los precios de los autos se han movido en niveles del 10-12% y los salarios han aumentado por encima del 20%, y me da la impresión que este año, más allá de los porcentajes, va a ocurrir lo mismo. Y ese factor que hace que la cantidad de salario necesario para comprar un auto se achique, unido también a la liquidez y también al hecho de que haya tasas de interés relativamente bajas, genera una propensión al consumo importante que ayuda muchísimo a nuestro sector. Claro, además el año pasado tengo entendido que la venta a crédito fue bastante importante, sí, creció con relación a los años anteriores. Sí, sigue creciendo. Argentina sigue siendo un país donde las compras de contado son importantes, pero ha habido un crecimiento permanente a lo largo de los últimos 4 años, y estamos hablando alrededor del 30% de las operaciones se hacen financiadas, cuando hasta el año 2005 estábamos hablando de menos del 10%. ¿no? ¿Qué está haciendo, Enrique, específicamente Ford en el tema de incorporar mayores componentes nacionales en los autos? Bueno, nosotros tenemos primero con la nueva pickup Ranger que estamos en este momento introduciendo en el mercado, de los 1.000 millones de pesos de inversión, 200 millones se destinaron a localización de componentes desde su propio lanzamiento, y por eso estamos ya alcanzando los niveles de contenido que nos permiten aspirar a algunos de los incentivos que se dan cuando uno tiene un nivel de contenido muy alto. Hemos hecho y estamos en plena ejecución con el parque
adyacente a nuestra planta, con 8 proveedores, los cuales 6 ya han comprado los terrenos y 4 de ellos están finalizando la construcción de las plantas, y estamos apuntando muy agresivamente a un proceso recurrente de localización de componentes con inversiones de alrededor de $20 millones el año pasado, para reforzar aún más lo que hicimos con la pick-up Lugar. Claro, además están con el tema de motores. Exactamente. Porque digamos es el componente más caro, si se quiere, de un auto, y el que menos desarrollo local tiene. Exactamente lo que te iba a comentar. En el mes de octubre reinauguramos nuestra planta de motores dentro de nuestro centro industrial en Pacheco, y tenemos el orgullo de que luego de 15 años vamos a volver a producir motores en nuestra planta, y la nueva pick-up va a estar motorizada por motor de Argentina, la nueva Ranger. Enrique, todo este tema sobre restricciones de importaciones que requieren autorización previa para ingresar al país, ¿está afectando a la industria automotriz? Es un proceso bastante difícil. Estamos en plena etapa de desarrollo de un nuevo sistema que nos permite hacer las presentaciones de forma más eficiente, pero no ha llegado al punto de afectarnos en la producción. Lo que sí es que estamos mucho más urgidos y tenemos que mejorar nuestra efectividad en las presentaciones para evitar riesgos de pérdida de producción. Para terminar, ¿cómo está el mercado automotriz a nivel mundial? El mercado cada región tiene una dinámica diferente. Sudamérica está, como comentaba, en un crecimiento inferior al de los años anteriores, pero en crecimiento. La industria de Estados Unidos, después de la crisis, se está recuperando y están hablando de 13 millones y medio, 14 millones de unidades, cuando hace 2 años estaban en los 11 millones. Europa está estancado y un poco a la expectativa de ver cómo se resuelven todos los problemas que está teniendo Europa, y el motor del crecimiento a nivel global claramente es China, India, todo. Es una reproducción del desempeño económico de cada región. Bueno, Enrique Alemagni, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Nos despedimos, hacemos un corte y ya volvemos.